Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. En el día de hoy queremos compartir con ustedes un tema que entendemos es de gran importancia para todos nosotros. Vivimos en un país donde la Constitución de la República Dominicana plantea que nosotros somos un país democrático. Dice la Constitución de la República que somos una república libre, soberana, independiente y democrática, que se rige por valores fundamentales. La Constitución habla del establecimiento de una república libre, soberana, independiente, democrática, que se rige por los valores de la dignidad, igualdad, libertad, imperio de la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraterna, el bienestar social, el equilibrio ecológico, el progreso y la paz. Cualquiera de esos valores que usted quiera coger, pues están en crisis en este momento en la República Dominicana. Convivencia fraterna, que hace tiempo que la gente, por la misma desconfianza que hay, por tanta criminalidad y todo esto, la gente hace tiempo que ya no confía uno de otro. Solidaridad. Se pueden dar casos, sí, todavía, de que se hayan mantenido en el país esa hospitalidad y esa familiaridad que caracterizaba a los dominicanos. Igualdad, imagínense usted el tema de la igualdad, de la justicia en la República Dominicana. El imperio de la ley, cuando aquí hay tanta gente que piensa lo mismo, de que las leyes nuestras y la justicia se confabulan para hacerla cumplir solamente de manera selectiva y conveniente a intereses específicos. Y así por el estilo. Usted puede ir tomando principio por principio de lo que se establece en nuestra Constitución de la República vigente, y todas están en crisis. También nuestra Constitución dice que el poder lo ejerce el pueblo, que es el soberano, por medio de representantes, que son elegidos por el voto directo. Representantes que han estado todos contra la pared y todos cuestionados en nuestro país, porque al parecer no representan al pueblo, sino a intereses específicos. Se han elaborado finalmente algunas leyes que tratan de que esta representación y este sistema de partidos funcione con la ley de partidos, del régimen electoral. Y entonces, también en la misma Constitución se plantea el tema del referéndum. Pero todas estas cosas en este momento en crisis actualmente en el país. La misma Constitución plantea una separación de los poderes en el ejercicio del gobierno, que es un gobierno civil, republicano, democrático, representativo, con tres poderes que son independientes según la Constitución, pero en la práctica sabemos que no es así. Aquí se habla de que tenemos una democracia con instituciones secuestradas, con una dictadura de partidos, eso es lo que se dice, ¿verdad? Pero esos tres poderes supuestamente independientes son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Todo esto lo plantea la Constitución conjuntamente con una función esencial que dice la propia Constitución de la República que tiene el Estado Dominicano, que es la protección efectiva de los derechos de la persona, respeto a su dignidad, respeto a los medios que usa la gente para poder perfeccionarse, para que exista igualdad, equidad y progreso en el país. Todo esto en un marco de libertad individual, que ustedes saben el tema de la libertad individual, y la justicia social. Parecería que todo lo que está escrito en la Constitución es una antítesis a lo que ocurre en nuestro país. Todo esto es compatible con el orden público, que milagrosamente se mantiene en ciertos porcentajes para el bienestar general
que sabemos que es para el bienestar de sectores específicos, y para el derecho de los que se consideran dueños de la República, que son los partidos políticos, su cúpula fundamentalmente, que son actores, copartícipes y corresponsables de lo que ocurre y de lo que ha ocurrido históricamente en el país. Algunos elementos sobresalen de todos estos temas que se plantean al principio en nuestra Constitución vigente: república, soberanía, pueblo, democracia, representativo. Cuando hablábamos al principio decíamos que queríamos analizar el tema de la democracia para poder responder preguntas concretas. ¿Qué es eso de democracia? ¿Cuántos tipos de democracia existen? ¿Cuál es el tipo de democracia que tenemos en el país? ¿Cuáles otras opciones democráticas alternativas tenemos? ¿Cómo lograr que los procesos electorales sean confiables, procedimentales? ¿Qué hacer para asegurar la honorabilidad real de los candidatos y de los elegidos a ocupar posiciones electivas? ¿Quién propone los candidatos? ¿Cuáles son las competencias que debemos tener para optar por una candidatura? ¿Quién filtra eso? ¿Es la popularidad un síntoma de ser competente? ¿Qué papel juega el pueblo, que es el soberano, en estos temas? ¿Cómo involucrar entonces al pueblo soberano en las decisiones trascendentales del país? ¿Por qué? Porque hay que darle dinero del pueblo a los partidos políticos, a los políticos que definitivamente son quienes lo maltratan. ¿Qué podemos hacer para que el dueño del país, que es el pueblo, pueda tomar las riendas de su destino? ¿Qué oportunidades tenemos para reinventar el sistema democrático dominicano? Para que el pueblo tenga la real soberanía, para que exista una real representación, para que este pueblo defina, si es necesario, la constitución que desea, para que se realicen los cambios que se entiendan, para que se quite el poder a los partidos políticos y lo retome su dueño, que es el pueblo, que asuma entonces el poder que tiene como soberano, que defina las leyes que le permitan tomar decisiones importantes sin mucha burocracia. Algo como un parlamento quizás funcione, tal vez un primer ministro con un gabinete que pueda ser removido al año, si no da pie con bola, como se dice. O un consejo soberano que esté por encima del presidente del Congreso y las altas cortes, para poder definir un camino estratégico supraconstitucional y suprainstitucional, y que tenga el poder para reinvertirse como país. Yo sé que estos conceptos que estamos planteando son retadores, probablemente muy arriesgados, y seguramente van a ser muy criticados. Porque, sobre todo, porque no entendemos que las gestiones son multidisciplinarias y pensamos que todo debe verse siempre con un mismo cristal y con un mismo color de cristal. Cuando usted le plantea estas cosas a un jurista, a un abogado, a un conocedor de las leyes, este se aferra a lo que existe. Es que eso no es lo que dice la ley. Bueno, pero las leyes las hacen los representantes, personas que han dejado de representar al pueblo, y el pueblo es el soberano. Entonces, si el pueblo es el soberano, el pueblo tiene derecho a rehacer sus leyes, todas sus leyes, incluyendo cualquier artículo que tenga la propia Constitución de la República. Entonces, la Constitución nuestra tiene trampas para coartar, ponerle mordaza, ponerle cortapisa, ponerle obstáculos al pueblo dominicano para que él tome las decisiones que necesite tomar. No, porque eso no se puede, porque la Constitución dice cómo es que se puede hacer. Entonces son cosas que definitivamente le están coartando el derecho que tiene el pueblo dominicano de darse lo que quiera darse como pueblo, como soberano que es.
Por eso quise comenzar haciendo estos comentarios de la misma Constitución, para entonces entrar en el tema que tiene que ver con la democracia y poder dar respuesta a algunas de las preguntas o planteamientos que hicimos en esta introducción al tema que comenzamos a desarrollar hace un momento. Para continuar profundizando en esto y adentrarnos ya definitivamente a todo lo que son estos conceptos de la democracia, tipos, conveniencias, caminos, vamos a hacer nuestra primera pausa. Retornamos con ustedes de inmediato a Conceptualizando. Aunque muchos autores y conocedores de lo que es la política plantean que la democracia es una palabra compuesta donde demos hace referencia a pueblo y cracia proviene de la etimología kratos, que hace referencia al poder o gobierno, es decir, el poder o gobierno del pueblo. Algunos de ellos plantean el sufragio, libertad de expresión, de acción política, formar parte del poder como una de las características. Otros autores plantean que la democracia, que viene del latín democratia y viene también de otra palabra griega, es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. Esto por un lado. Por otro lado, la democracia, que se puede definir a partir de la clasificación de las formas de gobierno, que viene desde la época de Platón, Aristóteles, incluyendo un tipo de gobierno, monarquía, otro tipo de gobierno, aristocracia, para entonces caer en la parte de democracia, que es un poco más del pensamiento de Aristóteles. Hay democracia, de acuerdo a algunos autores, indirecta o representativa, cuando el poder que tiene el pueblo lo hace su cumplimiento a través de representantes, pero también hay democracia participativa, cuando se aplica un modelo político para hacer que sean los ciudadanos que tomen las decisiones sin utilizar representantes. De ahí que por un lado están las elecciones, donde se eligen, valga la redundancia, los representantes, pero también están los plebiscitos, donde el pueblo participa de manera directa, donde no delega la responsabilidad para la toma de decisiones. Entonces, por eso hay una democracia indirecta y una democracia directa. También se han planteado otros modelos alrededor de estos criterios primarios. Hablamos, además de la democracia directa, que tiene que ver con el plebiscito y el referendo, una democracia liberal, que podría ser social o económica, y que vamos a ver un poquito más adelante. Esa democracia participativa que se relaciona a la directa y que plantea mucho la parte deliberativa y consensual, pero también hay democracias procedimentales, constitucionales, formales, sustanciales. Diferentes tipos de democracia que en la historia, ya de hace unos cuantos siglos a la fecha, pues ha ido utilizándose, donde han habido exponentes importantes que han planteado sus criterios. Esa democracia directa se plantea como un sistema político en el que se tiene derecho al voto para elegir los representantes en elecciones periódicas. Los ciudadanos votan directamente en las elecciones, deciden lo que se tiene que hacer para el bien de la sociedad a través de un plebiscito o referéndum. Aristóteles planteaba un gobierno de las masas. De Lamartine, el escritor de la Revolución Francesa, del libro Revolución Francesa, dice que la democracia está donde están las mayorías. Puede estar en un momento la mayoría hacia la derecha, hacia el centro, hacia la izquierda,
pero donde esté la mayoría, ahí está la democracia. Rousseau plantea que la verdadera democracia habla de que exista la mayor cantidad de gobernantes que gobernados. Para esto habría que dividir el Estado en muchos, la región, el país, en muchos estados, y que la gente en cada pequeño estado pueda reunirse, conocer asuntos públicos, tomar decisiones, y que existan poca diferencia de riquezas. Por otro lado, se habla de una democracia directa pero deliberativa, porque no contempla a todos los ciudadanos, no son todos los ciudadanos que pueden participar. De acuerdo a Rousseau, sería imposible que todos participen al mismo tiempo. Y entonces esas deliberaciones se hacen normalmente con pequeños grupos que se seleccionan o que participan. Por eso, la democracia representativa surge, y si hacemos un stop en este momento, nos paramos un momento aquí, de repente este ejercicio del diálogo, que después se sumó un diálogo paralelo, fue más o menos un ejercicio deliberativo para plantear soluciones a problemas concretos, con la diferencia de que no representa realmente al pueblo dominicano como tal, en su generalidad, porque fueron pequeños grupos los que participaron. Tanto el convocado por CES como el convocado por los jóvenes apoyados por algunos partidos políticos. En la democracia representativa, entonces, un grupo de gobernantes son elegidos por la sociedad. Son ellos entonces los que van a tomar decisiones sobre los asuntos públicos. Ahora bien, el elegido debe actuar de acuerdo a los intereses de los que lo eligieron. Y ahí comienza el grave problema que tenemos en el país. El divorcio que existe entre los gobiernos que hemos tenido en los últimos 40 años, que son lo que el pueblo ha elegido de una manera u otra, y han hecho cosas que el mismo pueblo después no está de acuerdo. Y no los aplaude, y los desplaza, y los cambia, y vuelve y los cambia, y cada vez más demagogia, más retórica, más clientelismo, y más de lo mismo. Entonces, esa democracia representativa, que es la que tenemos nosotros en crisis en este momento, porque los representantes no representan a nadie, no representan al pueblo, piden el voto del pueblo, usan al pueblo para que voten, pero al final representan los intereses de sus patrocinadores. Entonces, deberían representar al elector en la toma de decisiones en asuntos públicos. Montesquieu habla de una república donde el poder residía en el pueblo. En su criterio, en su concepción, los gobernantes eran elegidos por votación, buscando igualdad y bienestar para todos, cosa que tampoco sucede en nuestra querida República Dominicana. No es verdad que las decisiones que se toman aquí buscan la igualdad o el bienestar de todos. La práctica ha demostrado que se ha beneficiado a sectores específicos, que hay un nepotismo enorme, un clientelismo enorme y además muchísimos testaferros que son los que se enriquecen gracias al ejercicio del poder de los que han pasado por la silla de alfileres y sus gabinetes en los últimos 40 años. Se habla, por otro lado, de una democracia liberal. Se plantea el liberalismo, que otorga dignidad igual a los hombres y define los procedimientos que se necesitan para asegurar la competencia entre las personas que buscan el poder. Se parece mucho al tema de la libre empresa. Se le da importancia a la libertad individual, a la participación mediante el voto, se eligen periódicamente los representantes, se buscan mayores libertades civiles de expresión, de asociación y una mínima interferencia del Estado para el bienestar social. Una coincidencia total con el liberalismo económico que planteaba Adam Smith hace muchos años atrás, con aquello del laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, y donde el Estado pues sencillamente se colocaba como un facilitador de los procesos, estableciendo reglas de juegos
y dejando que los actores económicos, por el tema de la libre empresa y el libre juego de la oferta y la demanda, definiera cuáles van a ser los caminos a seguir. Por otro lado, la democracia social, que se basa en la igualdad. Los miembros de la sociedad, en estos modelos planteados, pues se ven como iguales. De manera efectiva hay igualdad en cuanto a los derechos sociales y se persigue la disminución de la desigualdad para todas las poblaciones. Ese es el criterio de la democracia social. La democracia económica se basa en la igualdad económica, tener una mejor distribución de las riquezas para el bien de las mayorías. Una crítica a este modelo lo planteó Marx, hablando de su pensamiento, donde planteaba el tema de la democracia directa con igualdad y libertad, pero la eliminación del Estado, porque ya los ciudadanos todos serían iguales, con una planificación central de la economía para optimizar el uso de los recursos. Y básicamente pues desaparece todo este tema de la libre empresa y todo esto. Por otro lado, Schumpeter, tocando el tema de la democracia, plantea que es un método para designar quiénes nos gobiernan. Es una lucha de competencias por el voto del pueblo. El pueblo elige un gobierno por medio de una elección de un líder. Así se da una competencia entre líderes, igual que se da la competencia en el mercado entre los productos. Por eso los partidos políticos se ven como máquinas para buscar votos, estableciendo ellos las políticas que necesiten exhibir o tomar para convencer al electorado. Aunque esto al final se convierta, como ha pasado aquí en Dominicana, en más de lo mismo. Fíjense que el discurso político no existe en nuestro país. Es sencillamente destruir, incluso hasta sentirse contentos por los fracasos de los gobernantes, porque a partir de allí se puede hacer la oposición, criticando lo malo que lo hace el otro, cuando los problemas todo el mundo los conoce y cuando la historia ha demostrado que todo ha sido más de lo mismo para llegar al poder, para enriquecerse los nuevos gobernantes y hacer ricos a los nuevos testaferros y practicar el nepotismo con los nuevos amigos familiares, que eso es lo que ha ocurrido en la República Dominicana en los últimos 40, 50 años. Este sistema democrático también, hay otro planteamiento que habla de una competencia entre partidos. Esto lo plantea Down. A través de elecciones periódicas, el partido electo entonces tiene el control hasta las siguientes elecciones. Los perdedores no impiden el ascenso al poder del partido ganador. La República Dominicana ha avanzado, si se quiere. No sabemos si el avance se va a mantener ahora con los fiascos electorales y con las múltiples acusaciones que se han hecho de fraudes y cosas así. Si esto se va a mantener, si se va a respetar lo que diga la institución que organiza las elecciones, que se desprestigia o se desprestigió, pero que se le mantiene organizando las elecciones. Nos daremos cuenta mañana si en las elecciones del 15 de marzo transcurrirán sin problemas en el país y si después se van a aceptar los resultados que diga esa Junta Central Electoral. Entonces, dice aquí, según este criterio, los perdedores no impiden el ascenso al voto del partido ganador. Hay muchas maneras de impedir el ascenso. Una cosa es sencillamente decir que hubo fraude en las elecciones y crear una situación generalizada en el país, como pudiera pasar. Ahora muy distinto, porque ahora la gente va a votar. Ojalá que los votantes superen el 50% de la población con derecho al voto y que la abstención no sea tan alta que no se llegue a ese porcentaje. Ojalá, para que exista legitimidad en cuanto a la representación en base al total del padrón electoral de las personas que tienen derecho al voto. En este sistema, cada individuo tiene derecho a un solo voto en cada elección. El partido ganador
lleva a cabo una serie de políticas para beneficiar grupos de interés. Ahí viene el problema, y es que muchas veces los partidos políticos que ganan se olvidan que ellos gobiernan para un país completo y se concentran a resolver los problemas de su propio grupo de interés, cuando el grupo de interés fundamental es el país, la población completa. Pero se concentran en su gente. De allí ese famoso epíteto que se le puso al partido de gobierno en estos 20 años de come solo, porque solamente se percibía que favorecían a su gente. Luego buscan quedarse en el poder según este sistema democrático que plantea Dow, y es lo que hemos visto en nuestro comportamiento político en el país, que todo el que sube al gobierno y se sienta en la silla de alfileres intenta reelegirse, y después que se reelige se intentan de nuevo las reelecciones y permanecer en el poder. Por eso siempre se ha dicho aquí en República Dominicana que la política era el arte de llegar y mantenerse en el poder. El criterio de la democracia participativa rompe un poco con estos paradigmas de la democracia representativa, porque la participativa implica una participación directa, competente, eficaz de los ciudadanos de una nación. Para que esto pueda darse, se necesitan ciudadanos más activos, más informados, más racionales y más educados. Nunca antes en la República Dominicana se había tenido una ciudadanía más informada. Con esto de las redes sociales, todo el mundo está al tanto de lo que está pasando. Más activa, la población toma fotos, graba videos, comparte información, da opiniones, participa en marchas, todo esto. Pero también más racionales. Hacía tiempo que no se veían tantas personas participando en los debates, haciendo sus propios análisis y comentarios. Más educados. Yo no sé hasta qué punto estamos siendo más educados, aunque las marchas que se han realizado últimamente han demostrado un alto grado educativo, porque han sabido hasta recoger los desperdicios que mucha gente a veces bota en ese tipo de manifestaciones, han dejado los lugares limpios. Entonces se necesitan ciudadanos que sean más activos, racionales, educados, informados, para elegir sus representantes, para participar en la toma de decisiones. Esto implica el desarrollo de una nueva cultura política. La cultura política que tenemos no es participativa. La solución, yo no sé por cuánto tiempo, a los problemas que tenemos años teniéndolo en el país, porque de hace mucho tiempo hemos tenido una cantidad de tranques electorales, que ahora como que parece todo muy tranquilo porque se le ha dado demasiada importancia al tema de la salud por el virus que ya se ha declarado pandemia. A un día de las elecciones, la gente está envuelta ahora mismo en muchos temas, pero ese grado de actividad se va a volver a encender, sobre todo cuando pasen las elecciones y probablemente ya el lunes se tomen una serie de medidas adicionales con el tema de la prevención del avance de este virus, que es el coronavirus, y la gente va a tener más tiempo para pensar, reflexionar, analizar, tomar decisiones y participar más activamente en la defensa de lo que podría ser la defensa de su voto, porque no sabemos qué va a pasar en estas elecciones. Y yo creo que esta experiencia electoral va a ser interesante desde el punto de vista del giro que pueda dar el sistema democrático en la República Dominicana, que ha estado totalmente cuestionado contra la pared, precisamente por la falta de confianza hacia la entidad que organiza las elecciones. Entonces, esta democracia participativa, que es lo que definitivamente necesita el país en este momento, para que este país pueda enrumbarse nuevamente
redefinirse, relanzarse, no se puede hacer con los representantes, ni los actuales, ni los que vengan, porque todos ellos responden a intereses políticos sectoriales, sectarios, no responden al interés popular, al pueblo dominicano. Es más de lo mismo en todos los partidos políticos con todos sus candidatos en este momento. Más de lo mismo. Solamente hay que ver la carencia de discurso que se tiene. Entonces, para que realmente se pueda enrumbar de nuevo el país por senderos de progreso, se necesita esa democracia participativa que no puede ser con esos diálogos escogidos con dedos, sino una real participación donde al pueblo se le lleven decisiones a tomar, pero que esas decisiones a tomar que se le lleven no las formulen los mismos que quieren manipular la conciencia nacional para seguir en más de lo mismo. Tienen que ser cosas concretas. Como dijo alguien en estos días, se pueden comer con yuca todas sus alianzas. Y dijo la verdad, porque este pueblo se cansó de más de lo mismo. Entonces, en este momento, la democracia participativa es la opción que pudiera estar teniendo, que es la participación directa, que implica necesariamente el planteamiento de un plebiscito, de un referéndum, con temas que son los temas que les interesa a este pueblo dominicano. Este pueblo se cansó ya de tener que pagar los platos rotos de los políticos. No son 20 años, no son 50 años de saqueo al erario público que tenemos. Y quien tiene que estar pagando los intereses de la deuda es el pueblo dominicano. Y endeudamiento, y más impuestos, y menos salud, y menos educación, y menos seguridad, y más criminalidad, y menos oportunidades. Eso es lo que tenemos en la República Dominicana. Y más personas que se hacen ricas con el erario y que después exhiben esa riqueza que no le pertenecen impunemente. Eso es lo que tenemos. Y de eso el pueblo dominicano se cansó. Entonces, ese pueblo, con una participación, con una democracia participativa que la puede imponer porque es el soberano, va a tener que tomar decisiones, darse la constitución que quiera darse, modificar lo que quiera modificar. En esa constitución que se quiere proteger ahora porque por fines electorales, que sé yo cuánto, porque lo único que se está pensando aquí, que Danilo no pueda participar. A este pueblo no le importa un carajo, ni Danilo, ni Leonel, ni ninguno de los líderes políticos. A este pueblo le importa un coño, todo ello. Vamos a decirlo así en dominicano. Este pueblo se hartó de toditos los políticos de este país. No lo queremos ver porque nos metemos aquí en la política y el amigo mío está en la política y vamos a apoyar a fulano y te convencen y sabrá Dios cuánto te ofrecen por atrás, te engatusan, te meten la idea de que tú puedes ser candidato y tú te metes en el lío, empeña tu casa, vende un carro, después al final, en estas elecciones usted lo verá, cuando comiencen a firmarse las actas entre los delegados de los partidos que pueden tener delegados, porque hay muchos partidos que no pueden tener delegados, no tienen suficiente personas para eso. Y cuando comiencen a quitarle los votos y a ponérselo a otro, que va a pasar, porque eso ha pasado siempre, y ahora con más fe, entonces después no vengan a gritar. Entonces por eso, esa democracia participativa, que es lo que necesita el país, implica un plebiscito, referéndum, como usted lo quiera llamar, con los temas y una agenda. Que no la puede estar imponiendo Participación Ciudadana ni ninguna ONG que esté representando intereses específicos en la República Dominicana. O que esté sencillamente de una manera directa o indirectamente asociadas a partidos políticos específicos. Los partidos políticos en este país, y eso ya lo hemos analizado muchas veces, han perdido credibilidad junto a las instituciones de este país. No se confía en ellos, ni en políticos, ni en líderes políticos, ni en ONGs de ninguna naturaleza en este país. Entonces, es el pueblo con su participación del pueblo, ciudadano por ciudadano, que debe tomar las decisiones que se deben tomar en este país para darse las leyes que se quiera dar, la constitución que se quiera dar y se tomen las decisiones que se quieran tomar porque el pueblo es el soberano. Porque esta representatividad en República Dominicana fracasó. Ahora bien, plantea John Dewey,
hablando precisamente de esa democracia participativa que solamente se puede dar con ciudadanos más involucrados. Por eso, como se ha querido mantener el sistema representativo, siempre se ha tenido como una estrategia, una táctica, que la gente le tenga miedo a la política y no se meta en política. Que la gente no participe, ¿verdad? Que la gente no opine, no analice, se concentre a coger los chelitos que le quedan, porque los otros se lo arrebatan de la mano. Cuando no es un atracador combinado con la policía, es a través de los impuestos, pero, o de altos precios de productos que no tienen calidad en este país. Aquí hay muchísimos productos que te lo venden y tú eres el malo, tú eres el responsable porque tú lo compraste. El responsable no es el asaltante, comerciante que te vendió esa porquería, sino tú que lo compraste. Porque no hay garantía, en este país no hay garantía, nadie te da garantía de nada en este país. Es demasiado terreno que hay que corregir en este país, pero hay que poner el corazón en los sentimientos populares, no en los sentimientos de sectores específicos que son los únicos beneficiarios actualmente de todo lo que está pasando. Aquí hay gente que gana como quiera, se beneficia como quiera con todo lo que está pasando en este momento en el país. Pero decía John Dewey que esa democracia participativa solamente se puede dar con ciudadanos que estén más involucrados, que estén activamente en el proceso político. Pero la educación es básica. Pero sabemos bien que este es el país más educado de la bolita del mundo. Estamos en el número 1 en el ranking, pero al revés. Tenemos también que reconocer que hay intereses mutuos para el control social, para la colectividad, que no son mis intereses los únicamente que valen y que importan, son los de la colectividad. Para entonces poder generar cambios continuos en los hábitos sociales. Miren, los hábitos sociales o baremos son una serie de actitudes y conductas que una población adopta como consecuencia de su propia realidad, de su propia historia y de su propia cultura. Y entonces la gente, para sobrevivir, le pasa por encima a todo y hasta las leyes si es necesario e impone su propia cultura, su propia conducta, su propio pensamiento, su propio actuar, sus propios proverbios, sus propios dichos y su propio actuar. Entonces, para poder modificar esos hábitos, se necesita la participación de la gente. Lo difícil es que la gente sana, que la gente noble participe en esto, porque siempre los vivos, que son los que viven de la política en este país, los mercenarios se encargan. Si no lo pueden hacer de manera directa porque nadie confía en ellos, buscan su gente que sean jóvenes o de cualquier edad para que lo digan. Por eso hay un porcentaje de personas que ha participado recientemente en actividades que son jóvenes, que no necesariamente están representando los mejores intereses del país, sino que están siendo repetidoras de los mensajes que algunos partidos políticos tienen de por sí. Partidos que ya no representan a nadie aquí, porque son más de lo mismo, todos. Entonces, se necesitan personas involucradas, educación básica, que es básica, reconocer que los intereses mutuos tienen que ver con toda la sociedad para poder generar cambios. Entonces son ciudadanos educados que van a garantizar mejores elecciones. No estamos hablando del proceso solamente, sino que haya mejores candidatos. Hay gente aquí que se hartó de votar por el menos malo, porque obligamos a las personas a votar siempre por el menos malo. Nunca podemos votar por el mejor. El mismo cuento. Parece esto una mafia política aquí en República Dominicana, que cada 4 años es la misma vaina. Es obligado que tenemos que votar por esto y por aquello, porque los otros no pasan, los otros no tienen oportunidades, porque parece ser que los partidos políticos en este país son ventorrillos de 4 o 5 familias que sencillamente son los dueños de los partidos políticos. Y eso es otra cosa que se debe averiguar en República Dominicana. Realmente, legalmente, ¿qué significa un partido político y a quién le pertenece? ¿Quiénes realmente son los que deben tomar decisiones? Si realmente se considera propiedad de un grupito de personas
o si realmente pertenecen a la sociedad como tal. Entonces, esa sociedad democrática estaría facilitando la participación en igualdad de condiciones. ¿Ustedes consideran que en ese diálogo que se hizo ahí en CES o en el otro, hubo igualdad de condiciones en la participación? Pero usted no fue. ¿Quién ha dicho que si una persona X o Y va a tener la oportunidad de subir a tarima a hablar? ¿Usted cree que era cualquiera que iba a subir a la tarima en esas marchas a hablar y a tomar la palabra, ya que se le escuchara? Es lo mismo de lo que estamos hablando. Igualdad de condiciones en la participación. Por lo tanto, el plebiscito es lo que más asegura eso. Pero resulta que en un plebiscito, en un referéndum, te ponen una pregunta para que tú digas sí o no, pero quien elabora la pregunta la formula de una manera específica, probablemente respondiendo no a los intereses mismos del pueblo, sino a intereses particulares. Y así usted ve las encuestas que se hacen. ¿Usted está de acuerdo con esto? Porque usted no hace la pregunta de una manera diferente para que la gente tenga más opciones al responder. Esta sociedad democrática necesariamente participativa requiere que los ciudadanos se comprometan en la toma de decisiones. Hay un axioma que plantea: sin participación no hay compromiso. Entonces usted vive cogiendo de pendejo al pueblo dominicano, ofreciéndole villas y castillas. Por eso se ha desacreditado el sistema político dominicano. Y volvemos a lo mismo, ofrecerle pendejadas a la gente que no van a cumplir. La gente va a votar en estas elecciones. Y la gente va a votar y probablemente dé un voto de castigo. Pero escuche bien, no es porque usted tiene todas las condiciones esperadas para que usted sea el genio de la política, ni mucho menos, o la genio de la política. Es porque la gente se hartó y elige votar por el menos malo. Pero no hay discurso. ¿Cuál es el discurso político que tenemos? Decir que el gobierno es un disparate y acabar con todo lo que haga el gobierno, no importa lo que haga, bueno o malo, como quiera, hay que buscarlo negativo y tirarlo para adelante. Eso es hacer oposición en este país, incluyendo cualquier cosa mala que ocurra que pueda afectar al país. Qué bueno que ocurrió, porque así se jode más el partido de gobierno. Así que pensamos nosotros los dominicanos. Así es la política nuestra, de cavernaria, de siniestra, de selvática. Entonces, esta participación, esta democracia participativa de una sociedad que cambia la cultura hacia una sociedad democrática realmente, los ciudadanos tienen que comprometerse en la toma de decisiones para que haya participación y compromiso, para que se pueda ejercer esa libertad del individuo, pero se tienen que respetar los derechos fundamentales y que los ciudadanos se puedan sentir, entonces, luego de adoptar y de aplicar sus decisiones, adecuadamente representados. Al final siempre van a haber representantes. ¿Por qué? Porque se va a elegir un presidente, se van a elegir senadores, diputados, regidores, síndicos, gobernadores, todo eso. Perfecto. Pero, con una participación, ¿verdad? Y con una serie de decisiones que son previas, que no son las elecciones necesariamente. Y esa democracia participativa, donde el pueblo ejerce su mandato, que no solamente son esas elecciones, que son cada 4 años, estamos hablando de otras cosas más importantes que eso. Porque para poder romper con estos esquemas de más de lo mismo, no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Entonces, se espera, luego de que existe una sociedad democrática, participativa, según Dewey, una actitud pasiva ante las leyes, pero activa ante los derechos políticos, con esto sugiriendo que, bueno, ya que estamos comprometidos y ya que participamos, nosotros somos los primeros que vamos a dar el buen ejemplo, respetando las leyes que nosotros mismos creamos y aprobamos. Por lo tanto, no se justifica que seamos nosotros mismos los que estemos incumpliendo con ella. Pero ¿qué ocurre aquí en la Dubái del Caribe? ¿Quiénes son los que hacen las leyes? ¿Es el pueblo dominicano que las hace? No. Son los malos representantes que hemos tenido en los últimos 50 años. Eso incluye
hasta la Constitución de la República, porque no han representado realmente los intereses del pueblo. Han puesto sus trampas en esas constituciones. Trampas que los que la hicieron saben que están ahí. Entonces, en una democracia participativa que crea una sociedad democrática como la que se está planteando, las cosas tienen que cambiar para que esa representación sea realmente digna y realmente lleven a cabo esos intereses del pueblo, no de sectores específicos, sino del pueblo como tal. Se habla también de otros tipos de democracia, como es la democracia deliberativa, la consensual, la democracia procedimental, la constitucional y la formal. Pero de estas democracias vamos a hablar en breve cuando retornemos de esta nuestra última pausa a Conceptualizando. Gracias por seguir con nosotros en Conceptualizando. Pues esa democracia que plantea el criterio deliberativo, en ella se buscan las razones para justificar las leyes que se adoptan. Eso es crítico en la República Dominicana en este momento. Tenemos un montón de leyes que la gente no conoce. Y entonces resulta que la gente viola las leyes que no conoce porque a nadie les importa ni les interesa si la conoce o no. Porque se supone, según la misma ley, que a los 3 días después de promulgada una ley se da como por conocida por el país completo. Eso es una burla al pueblo dominicano, porque aquí hay mucha gente que no se entera de esas cosas. Y vale la pena entonces que las instituciones que quieren hacer respetar la ley se encarguen de educar al pueblo dominicano. Esa educación que queremos tiene que comenzar por ahí. Parecería que conviene que haya muchos delincuentes, porque parece ser que el negocio es bueno para las personas que tienen que salir a defenderlos. Mientras más personas cometen, delinquen, entonces más gente hay que necesita el servicio. Y quizás por eso no nos interesa tener un pueblo educado que respete las leyes, porque es bueno que no las respete, porque eso genera ingresos por otro lado, que a la vez paga más impuestos por otro lado. Y como usted viene a ver, es más importante el mismo paradigma de hacer dinero que tener un país cada día más civilizado. Esa democracia deliberativa busca razones para justificar las leyes que se adoptan. Se apela a los principios de libertad y justicia, se aceptan los derechos que corresponden a los ciudadanos, se interpretan en el proceso deliberativo político todos estos temas. Se encuentran términos justos de colaboración para que la mayoría los acepte, donde se respeta la diversidad cultural y valores liberales. Se hace énfasis en la argumentación razonada, en los debates informados, imparciales y civiles. Y aquí es interesante que plantear que esa argumentación tiene que tener realmente una razón, un razonamiento. No es porque yo lo diga, sino que yo tengo que demostrar que eso que yo digo tiene sentido y conviene. Entonces, una argumentación razonada. Por otro lado, debates informados. Que la gente que van a debatir sobre un tema reciban la información para poder entonces entrar en consideraciones, en sus análisis, interpretaciones y propuestas. Y que los que participen en el debate no vayan desarmados y que solamente 2 o 3 personas tengan la información para poder imponer entonces el criterio que ellos tienen, porque tienen una ventaja, tienen la información. Entonces esa información tiene que ser compartida con tiempo para que los que van a participar en esa deliberación, en ese debate, pues vayan preparados para los fines específicos. También que sean imparciales y civiles, que todo el mundo reciba por igual la misma información. Lo de civiles, eso va a depender del objeto de la deliberación, porque también pueden darse situaciones donde haya que tomar decisiones que involucren a los uniformados. Se dice que las cámaras de representantes, en nuestro caso, pues el Congreso de la República, es un lugar propicio para ese tipo de debates, pero en el caso de la democracia participativa, que también sea deliberativa, habría que ver cuál sería el campo de acción más apropiado. La democracia consensual plantea
que cuando se tiene una posición diferente entre gobernantes y gobernados, entonces surge la necesidad de buscar consenso. Cuando la ciudadanía está en desacuerdo y tiene diferentes preferencias a lo que elige hacer un gobierno, los que ostentan el poder, entonces nace la necesidad de buscar consenso para lograr el apoyo. Hay una máxima al nivel de procedimientos y políticas que dice que un procedimiento o una política no valen ni el papel en el que está escrito si la gente que tiene que poner en práctica o respetarla le niega su apoyo. Por lo tanto, en el consenso precisamente se busca integrar a los principales actores del proceso para poder tomar decisiones que puedan ser después aceptados por la mayoría. Se busca pues satisfacer las necesidades de una mayor parte de la población mediante la inclusión y el compromiso con la sociedad. Yo me pregunto si en estos debates hubo inclusión y un compromiso con la sociedad, porque en esa inclusión, tanto de un lado como del paralelo del otro lado, eran grupos selectos los que estaban participando, condicionados. Puede participar tú y tú. Si otra persona quería participar, bueno, tenía que bracear, como dicen quizás, para lograrlo. Por otro lado, se habla de una democracia procedimental. Esta identifica como un procedimiento la decisión popular en las elecciones regulares y se ocupa más bien de todos los procedimientos que tienen que ver con el montaje de unas elecciones para garantizar el derecho al voto de la ciudadanía. Por otro lado, está la democracia constitucional, que relaciona los paradigmas democráticos con los constitucionales para lograr la democratización del constitucionalismo. Y eso es importante, la democratización del constitucionalismo. ¿Quiénes son los que modifican la Constitución? La Asamblea Nacional. ¿Quiénes son los que forman la Asamblea Nacional? Los diputados y senadores. ¿Qué deben ser y no son los diputados y senadores? Representantes dignos del pueblo. Entonces, por eso, esa democracia representativa viene a modificar una constitución que no necesariamente es el reflejo de las necesidades y de los deseos del soberano y dueño del país, que es el pueblo dominicano. Por lo tanto, eso de la democratización del constitucionalismo debería llevar de nuevamente a combinarlo con la democracia directa, que va a llevar al plebiscito o al referéndum para la toma de decisiones. En esas decisiones se deben establecer las reglas para que tengan efecto colectivo, para evitar que el interés personal se manifieste y se imponga al interés colectivo. Finalmente se hablan de la democracia formal como aquella que estipula el llevar a cabo los procedimientos para la toma de decisiones de manera colectiva, y sustancial, que implica respetar los derechos fundamentales y las normas sustanciales. La democracia está relacionada entonces con los derechos fundamentales, permite espacios e instrumentos jurídicos para obtener el derecho de la libertad para el desarrollo y realización de la democracia. Nosotros nos hicimos referencia de una serie de documentos para poder compartir con ustedes estas informaciones muy resumidas en el día de hoy. Logramos identificar en la Constitución de la República algunos artículos al principio de la misma para entonces poderla compartir con ustedes, pero también nosotros identificamos un ensayo que había escrito y que está en las redes sociales en un capítulo que se denomina Democracia y tipos de democracia. Ese ensayo lo escribió la doctora Carla Rodríguez en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hicimos de ese capítulo, extrajimos de ese capítulo una serie de temas y subtemas. Hicimos una síntesis y esa síntesis fue la que compartimos con ustedes al pasar por esa historia de lo que ha sido el pensamiento de la democracia, y nos apoyamos precisamente en ese análisis, esas referencias bibliográficas que ha hecho esta señora en ese ensayo, que es parte de una tesis doctoral
que en algún momento escribió. Yo creo que hemos tenido ahora con esta información algunos datos que nos pueden ayudar a nosotros a entender que esta crisis política que tiene el país, que es más política la crisis que electoral, porque las elecciones siempre son coyunturales, pero los problemas que tenemos políticos son graves, profundos, institucionales, porque no se respetan las instituciones, y se merecen el irrespeto, porque se lo han ganado. Y estamos hablando de los partidos políticos, de los políticos y muchísimas instituciones públicas, de los cuales se debería estar esperando honorabilidad, pero que en su comportamiento la gente no percibe eso. Por eso, cuando se han hecho estas encuestas que el Barómetro Latinoamericano ha compartido, la gente dice que no creen políticos, que no creen partidos políticos, que no creen instituciones, y menciona de todo tipo de instituciones. Ni Fuerza Armada, ni Policía, ni Suprema Corte de Justicia, ni Ministerio Público, ni fiscales, ni jueces, ni Tribunal Constitucional, ni Tribunal Superior Electoral, ni Junta Central Electoral, ni en el prójimo. Es decir, que estamos en una situación de crisis profunda donde ha quedado definitivamente identificado un gran problema, una falta de credibilidad y de confianza entre todos los actores políticos que se han basado en el tiempo, en las últimas 5 décadas, en este sistema de democracia participativa que aparentemente luce que ha colapsado, que cada 4 años los partidos políticos y su cúpula buscan una serie de personas distintas, con una imagen diferente, las convencen de participar en la política o en las elecciones, venden la idea de caras nuevas, pero en el fondo se mantiene el mismo comité político, la misma directiva política, los mismos partidos, con los mismos paradigmas, con los mismos pensamientos, con el mismo tigueraje. Y esto se le venden al pueblo la idea de que las cosas van a cambiar porque esas personas son diferentes. Pero esas personas, si no son independientes, si tienen que ir a levantar el brazo, a levantar la mano en el Congreso porque un partido diga que eso es lo que va, no tiene independencia, imagínense usted si la cosa no va a seguir igual. Por eso nosotros creemos que como no hay discurso político, que como el sistema es el mismo, las cosas van a seguir igual y que se requiere definitivamente una reingeniería en la República Dominicana que implica la modificación del sistema democrático participativo, que es el que necesitamos, para sustituir ese sistema democrático que definitivamente entró en crisis, que no funciona, que es el sistema representativo, que definitivamente no está dando pie con bola. Ese sistema participativo es el que necesita el país. El sistema representativo ha fracasado para poder reacomodar las cosas y que las cosas puedan comenzar a manejarse con honorabilidad, que no hay honorabilidad en los políticos nuestros. Necesitamos entonces la participación directa del pueblo dominicano, que hay mucha gente buena y noble en el pueblo que merece otros gobiernos distintos a los que han tenido en los últimos 50 años. Por eso, yo creo que esta información puede ser útil porque hay que buscar la manera de reinventar el sistema democrático de la República Dominicana, y con estas informaciones yo creo que se pueden pensar en un rediseño que puede tomar de un modelo y de otro para tener entonces un sistema democrático que sea realmente más útil para el desarrollo, para el progreso, para el bienestar de toda la nación. Gracias por habernos acompañado nuevamente en Conceptualizando. Como siempre, queremos terminar con las mismas palabras con las que siempre iniciamos. Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. No esperes los días en que ya no sientas placer vivirlos. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. No te olvides, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Él hará resplandecer tu justicia como sol de mediodía. Él llevará a feliz término su acción en tu favor. No dejará incompleto lo que ha comenzado. No te olvides, la verdad siempre sale a flote, porque eso que eres grita tan fuerte que no se pueden escuchar tus palabras. Permíteme decir la verdad delante de los fuertes.
a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Gracias por habernos acompañado en este su programa, Conceptualizando.